Conversamos con el doctor David Lahoz, que es un reconocido politólogo, abogado, especialista en Derecho Constitucional y también es el director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El doctor Lahoz tiene una larga trayectoria de ejercicio profesional. Ha sido procurador de medio ambiente, un defensor de los recursos naturales y también de los consumidores. Es una persona realmente importante, pero lo más importante de esto es que es un colaborador y amigo de Pulso Nacional. Bienvenido nuevamente aquí a tu casa, David. No me menciona mi paseo por turismo. No, y por turismo también, sí, un apasionado de turismo. Pero vamos a comenzar este diálogo hablando un poco sobre el tema constitucional. En tu libro Neoconstitucionalismo, tú planteas la necesidad de un nuevo enfoque al derecho constitucional en la República Dominicana. ¿Cómo tú definirías ese nuevo enfoque? Fíjate, el derecho constitucional nació con la Constitución de Estados Unidos, el moderno, y esta fue la materialización de las ideas que se pusieron en movimiento con la Revolución Francesa. A todo ese periodo se le llama el periodo del Estado legislador, que fue puesto en cuestión en 1801 con el caso en Estados Unidos Madison versus Marbury, en donde se discutió qué debería prevalecer en un conflicto legal, si la ley o la Constitución. Correcto. Y desde ese momento, por vía difusa, es decir, no era el tema principal, pero subsidiariamente apareció el tema del conflicto entre la ley y la Constitución. Entonces se determinó desde allí que la Constitución debía de prevalecer siempre, o lo que es lo mismo, el principio que donde hay Constitución no hay ley, lo que hay es Constitución. Esto se discutió a lo largo de todo el siglo XIX, y en el XX un austríaco, Hans Kelsen, logró en su país construir una constitución que crea desde el punto de vista constitucional el Estado social y democrático de derecho. A partir de ahí ya no hablamos solamente de derechos civiles y políticos, sino que hablamos también de derechos sociales. ¿Qué significa que crea la Constitución, una Constitución? No existía un documento que consignaba la Constitución, o era consuetudinario. Que la ley era la reina de las fuentes del derecho. Del derecho, de la justicia, del derecho. No se decía que la Constitución era una especie de poesía que se recitaba, pero que al momento de aplicarse no tenía fuerza. Quien tenía fuerza es la ley. O sea, la ley prevalecía a la Constitución. Sí. Entonces, eso se revierte. Se revierte. A partir de esta iniciativa de este austríaco, que ya lo establece como... Sí, entonces... ¿Cómo se reconoce eso? Constitucionalmente, cuando se asienta en la Constitución, tú te buscas... Pero ¿cómo se reconoce a nivel mundial ya que... Bueno, se fue extendiendo de estado a estado? Eso es paulatino. Tú sabes que también Kelsen, primero Bismarck, en la década de 1880, le temía a la fuerza que estaba adquiriendo la teoría de Carlos Marx, y él quería parar esa influencia. Entonces él dijo que la manera de hacerlo era tratar de conciliar los intereses entre capital y trabajo. Entonces, como los capitalistas tenían el control, él les pidió a estos que se dieran algo de todos los privilegios que tenían a los trabajadores. Y ahí está el germen del llamado Estado Social, donde aparecen las vacaciones pagadas en Europa, no de forma de un golpe, sino paulatinamente. Se fueron integrando. Sí, entonces Kelsen en el 20 mete eso que estaba en leyes de Bismarck en la Constitución austríaca. Y desde ahí entonces se va extendiendo a otras constituciones. La segunda en hacerlo fue la Constitución de los republicanos españoles. Lo único que le fracasó porque después se metió Franco. Franco abortó el proceso. Vino el tema de la Segunda Guerra Mundial con esto. Y entonces luego de la Segunda Guerra, entonces Alemania pone en su constitución lo que tenía la Constitución austríaca,
Que fue el punto de partida. Sí, lo hacen los italianos también. Y paulatinamente toda Europa, el último fue Portugal. Inglaterra, nunca se integró eso. Sí, Inglaterra, pero tiene un sistema jurídico diferente. Sí. Pero híbrido. Fue de los primeros en dar concesiones porque tú sabes que el Partido Laborista inglés tiene mucha fuerza. Y entonces fue haciendo, ahí es que nace el concepto de conciliación, porque tú sabes que Carlos Marx había dicho que las luchas de clases son irreconciliables. Sí, entonces lo que ellos trataron fue de buscarle la manera de que eso se pudiese conciliar, cediendo algo, pero conservando el control, por supuesto. Entonces esa es la lucha. El caso es que el Estado social se ha convertido hasta la actualidad en la forma no superada de Estado. Y es no superada porque está constitucionalmente establecido, pero no hay un consenso general sobre eso. Entonces tú sabes que hay vuelta hacia el liberalismo puro y simple, y otros partidos que plantean entonces las tesis de lo social. Y entonces en ese juego nos pasamos todo el siglo XX y todavía en el siglo XXI seguimos discutiendo eso. Entonces cuando se habla de neoconstitucionalismo, se está hablando de la necesidad de que la Constitución esté impregnada de políticas sociales y que las políticas liberales no es que desaparezcan, pero tienen que cohabitar, que coexistir con políticas sociales efectivas. Entonces, cuando se dice que en un país un gobierno es neoliberal, por ejemplo, lo que se está diciendo es que es un gobierno que niega los derechos sociales que plantea el neoconstitucionalismo. Eso también fue fortalecido porque tú sabes que después de la Primera Guerra Mundial, Lenin había tomado el poder en Rusia. Sí. Entonces, Lenin impuso la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Fue una iniciativa de Lenin. Impuso eso y entonces dijo que las Naciones Unidas y la OIT como organización especializada de la Sociedad de Naciones, la Liga de las Naciones, tenían que luchar porque esos derechos se reconocieran universalmente. Entonces, toda la lucha iba encaminada a eso. Entonces, también por iniciativa de los socialistas apareció temas como el derecho de solidaridad, que estaba excluido, el derecho de la mujer, que también estaba excluido. Entonces, todavía el siglo se sigue XX, marginando. Sí, todo el siglo XX fue una lucha entre los que se oponían y los que estaban de acuerdo. Por eso es que, por ejemplo, el jefe aquí en el 42 es que reconoce los derechos de la mujer, el derecho a que se divorcien y derecho al voto. Al voto. En 1942. Entonces, cada país lo va haciendo en su momento. Todo el siglo XX va en esa tesitura. Pero ahora con los derechos sociales también hay una lucha, porque tú sabes que los neoliberales entonces han querido que esos derechos sean abolidos. Sí. Ustedes mismos, como empresarios, tienen una lucha porque se derogue el derecho de cesantía, que lo metió Lenin en el 18. No, yo creo que y el jefe, una vergüenza para el empresariado dominicano, el jefe en el 52, en el Código Trujillo de Trabajo. Tú hablas del jefe de Trujillo. Trujillo fue un dictador. Bueno, pero el dictador Trujillo... Un dictador más avanzado que los capitalistas de hoy en día, porque él lo probó en el 52. Se rodeó de intelectuales y de personas que le sirvieron. Él lo probó en el 52 y se mantiene como un derecho, porque en el derecho laboral se establece que los derechos no retroceden. Es decir, que una vez se conquista un derecho, no puede ser derogado. No puede ser derogado. Tiene que mantenerse, y ese es el problema que ahora los demócratas, los liberales, los neoliberales están quedando con los planteamientos que hacen por debajo del jefe. Hay un problema en la formación, desde tu papel académico en la UAS. ¿Cómo evalúa el nivel de enseñanza y de formación de derecho constitucional? ¿Cuáles son las falencias, las faltas? ¿Qué tú recomendarías Fíjate, a esos estudiantes que quieren especializarse en derecho constitucional? Hay como un vacío en eso. Yo lo siento. El derecho constitucional ha avanzado mucho. Y podría decirse que la creación del Tribunal Constitucional empujó eso. Ha tenido un impacto positivo, al grado de que prácticamente todas las universidades privadas están enseñando de manera transversal la Constitución o derecho constitucional. También lo están haciendo las escuelas.
En la UAS, por ejemplo, tenemos dificultad, aunque se está tratando ya de que todas las carreras tengan de manera horizontal la enseñanza del derecho constitucional. Ese no es el problema. El problema es, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Que el gobierno de Luis Abinader ha desacatado 112 sentencias Del Tribunal Constitucional. del Tribunal Constitucional, dicho por Milton Ray Guevara. Es probable que en los momentos actuales haya aumentado. Y los otros gobiernos también desataron, pero quizás no está en el gobierno no, eso es de factura reciente. de Luis, porque acuérdate que Luis ya tiene más de 5 años en el poder. Sí, Tú no años. puedes decir que fue otro gobierno cuando tú No, tienes... te pregunto que si otro gobierno... No, porque tú sabes que, por ejemplo, Leonel fue que implementó todo eso, incluso con la oposición de Subero que se oponía a la creación del Tribunal entre otros sectores. Sí. Entonces él impuso esa... Porque la función de que realiza el Tribunal Constitucional la tenía la Suprema Corte de Justicia. Sí. Tenía una sala constitucional, Sí. ¿oye? Y esa es la que velaba eso. Sí. Al crearse el Tribunal Constitucional le da mayor independencia a la propia Suprema Corte de Justicia y se pone como un supraestamento, que es lo que le llaman las altas cortes, que no sé si son realmente altas. No, lo que ocurría en el modelo del Estado legislador, que te dije que nació en Francia y se asentó en Estados Unidos, es que se decía que habían 3 poderes y que esos 3 poderes eran independientes entre sí. ¿Ok? Entonces, si hay un conflicto entre uno de esos 2 poderes, ¿quién lo resuelve? Entonces ese era el dilema. Sí, tenía que haber una superestructura eso, al margen de esos 3 poderes. Cuando tú hablas de los 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto. Entonces había que una superestructura que es la que tiene que hacer que esos 3 poderes se ajusten a lo que establece el fundamento del país, que es la Constitución. Eso es lo que dice Hans Kelsen. Ese es el aporte de Hans la tesis. Y además Hans Kelsen dijo que los conflictos entre leyes, porque las leyes también, así como los poderes entran en conflicto, las leyes también, que esos conflictos era bueno que lo hiciera el Constitucional, pero más todavía. Como te dije que hay derechos de primera generación, que son los civiles y políticos, y luego con Lenin vienen los derechos sociales. Sí. Ok, cuando se llega ahí, entonces también Hans Kelsen dice que para defender ese canon de derechos de primera, segunda y tercera generación, era necesario entonces crear esto como una función del derecho constitucional que debía ser materializado, que ya no sería poesía, sino concretizado por el Tribunal Constitucional. Un caso ahora mismo a propósito de eso es lo que sucedió con la ley que crea la revisión, ¿lo verdad? Y adecuación que se hizo a la ley del procedimiento judicial, ¿lo verdad? Que fue observada por el Tribunal Constitucional y dio un plazo para que el Código Procesal Penal fuera revisado y adecuado con un plazo letal que debió. Pero fíjate qué detalle. Entonces, ¿qué pasó? Que eso obligó al Congreso, a los legisladores, a acelerar ese conocimiento y adecuarlo a lo que sugirió a lo que sugirió el propio Tribunal Constitucional para darle validez. Correcto, pero fíjate hasta dónde llega lo de Kelsen. Sí. Ahora que Luis Abinader se tiró solito la canana del tratado que se dé aeropuerto, eso no es lo que dice el neoconstitucionalismo. No. El neoconstitucionalismo dice que antes de él firmar ese acuerdo debió enviar ese acuerdo al Tribunal Constitucional para que el tribunal analice lo validara. Si es conforme o no. Pero algunas explicaciones que se han dado con relación a ese tema, que me gustaría que lo tratáramos más adelante, apuntan a que había un acuerdo ya previamente, desde el año de hace varios años, que permitía eso a Estados Unidos. Lo que hizo fue cumplir con este acuerdo. No, mira, porque el artículo 2 de la Constitución establece que el único soberano es el pueblo. No, claro. Entonces, establece que también que los derechos del país no puede, la soberanía no puede ser nada. Entonces él eso está claro. Debió consultar. Pero hubo un acuerdo, todas las veces. Porque hubo un acuerdo, era para facilitar. No importa lo que sea. El tema es que él no puede individualmente asumir solito esa responsabilidad. Pero tú sabes lo que sucedió en ese caso. ¿Qué? Que antes de anunciarse eso,
el presidente consultó a los líderes de oposición. No, pero yo no Pero sé. oye, consultó a Leonel Fernández, a Danilo Medina, a los principales líderes de oposición, y estuvieron de acuerdo. Fíjate que esos partidos no pero han hecho ellos ningún tipo de objeción. No son el en ese constitucional. No son el constitucional, claro. No Debió son. haberlo hecho como tú dices. Pero mira, hay un aspecto importante que me gustaría que lo tratáramos sobre el impacto que tiene la protección a propósito de protección al derecho del consumidor. Y me gustaría que lo tratáramos después de estos comentarios.